Ok, a continuación podemos observar otro problema de optimización, en donde dice que de todos los rectángulos cuya área es 16 centímetros cuadrados, determine las dimensiones del rectángulo cuyo perímetro sea menor. Además, determine dicho perímetro. Aquí es importante entender que sí existen muchos rectángulos cuya área es 16 centímetros cuadrados. Sin embargo, yo necesito determinar el que tenga el menor de todos los perímetros. Entonces, resulta que tenemos un rectángulo que vamos a dibujar y también tenemos que sobre este rectángulo el área es de 16 centímetros cuadrados. Para esto tenemos que saber que el rectángulo tiene dos medidas. Una es el largo y la otra es el ancho. Sin embargo, vamos a tratar de utilizar otra vez letras que sean más amigables para nosotros y en lugar de decir L vamos a decir X y en lugar de decir A vamos a decir Y. Y nos recordamos que la fórmula del área es igual a largo por ancho. Sin embargo, según lo que tenemos en esta parte, podemos asegurar que el área es igual a 16. Entonces podemos escribir que 16 es igual a X por Y. Cuando tenemos esta expresión de aquí, podemos despejar la Y para luego utilizarla dentro del resto del procedimiento. Vemos que si la X está multiplicando con la Y, entonces la X tiene que pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Esta información la vamos a dejar por aquí como una pequeña nota. Y ahora nos recordamos que la otra fórmula de la que hablamos era el perímetro. Entonces vamos a escribir que la fórmula del perímetro es igual a 2 por el largo más 2 por el ancho. Y de esta pequeña nota que tenemos aquí, nosotros podemos deducir que la Y es lo mismo que escribir 16 sobre X. Por lo tanto, el perímetro es igual a 2 por X más 2 por 16 sobre X. Lo cual ya nos propone algo interesante y es que tenemos una suma de fracciones. Recordemos que en el denominador de la 2X tenemos un 1 imaginario. Entonces vamos a multiplicar este por este y el perímetro sería igual a 2x a la 2 más el 1 imaginario de aquí por 2 por 16. El resultado de eso sería 32 sobre, y multiplicamos el 1 imaginario de aquí por la x. Entonces el resultado sería x. Luego nos vamos a ir al problema y vamos a leer que dice que queremos obtener un rectángulo cuyo perímetro sea el menor posible. Como habla del máximo, del mínimo, del menor o del mayor, entonces vamos a obtener la primer derivada, lo cual sería la primer derivada del perímetro sería igual a, y tenemos una situación particular. Resulta que aquí hay una fracción y la fórmula de la derivada de una fracción decía derivada del numerador. Recordemos que derivar el numerador sería pasar este 2 a multiplicar al 2, lo cual nos queda 4x, y restarle 1 al exponente, por lo cual me quedaría un 1 imaginario aquí. Recordamos que todavía no hemos terminado de derivar porque nos falta derivar el 32 y la derivada del 32 es 0. Según la regla de la derivada de una fracción, la derivada del numerador, que es 4x, la tenemos que multiplicar por el denominador sin derivar, o sea, por x. Menos, porque la fórmula dice que va menos, la derivada del denominador. Si derivamos x, todos deberíamos de saber que el resultado es 1, siempre. Por el numerador sin derivar, y el numerador sin derivar sería este. Todo sobre el denominador al cuadrado. Recuerden, esto simplemente es una fórmula, siempre se hace así. Derivada del numerador
por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Muy bien, vamos a simplificar un poco esta expresión para que sea más fácil de trabajar a futuro. Entonces vamos a escribir la derivada del perímetro es igual y multiplicamos estos dos términos, con lo cual me queda 4x a la 2 menos, y multiplicamos el 1 por estos dos términos. Todos sabemos que cuando tomamos el 1 y lo multiplicamos por esto, me queda esto mismo y esto mismo. Entonces me quedaría menos 2x a la 2 menos 32. Vamos a ver si la pregunta es ¿por qué? Es porque menos 1 por 2x a la 2 es menos 2x a la 2. Menos 1 por 32 es menos 32. El denominador queda igual. Por aquí podemos observar que x a la 2 se puede restar con x a la 2. Entonces 4 menos 2 sería igual a 2x a la 2 menos 32 sobre x a la 2. Ahora sí nos recordamos que con la primera derivada podríamos obtener los ceros del polinomio para ver en qué momento tenemos un máximo o un mínimo. Vamos a obtener los ceros de este polinomio y por lo menos en el numerador sería haciendo lo siguiente. Y con este procedimiento nos damos cuenta que si el numerador, la x vale 4, entonces el numerador se me vuelve 0. La pregunta es ¿por qué solo el numerador? Recordemos que 0 dividido entre cualquier cosa es igual a 0. Entonces solo me interesa el numerador. Pero resulta que de un radical también me sale el mismo resultado pero negativo. Cuando nosotros somos los que hacemos la acción de agarrar un número y sacarle raíz cuadrada, el resultado va a ser positivo y también negativo. Entonces en este número de aquí, si yo utilizo el menos 4, pues voy a obtener un 0 en el numerador. Y si el numerador se vuelve 0, toda la expresión se vuelve 0. En este punto vamos a ser inteligentes y nos vamos a dar cuenta que este número no tiene sentido. Entonces, sacar la segunda derivada para sustituirla por 4, pues sería como hacer un procedimiento que ya sabemos cuál va a ser el número que sirve. El único número que me va a servir de estos dos es el positivo, porque no existen medidas para rectángulos que sean negativas. Vamos a ver qué decide el ejercicio de nuevo. Dice que quiero saber cuáles son las dimensiones, pero cuidado, ya sabemos esta dimensión. Sabemos que x es igual a 4, pero todavía no sabemos cuál es esta dimensión. Entonces, sí tenemos una fórmula para obtener la y aquí. Vean que dice que la y es igual a 16 sobre x, pero x vale 4, entonces y es igual a 4. Y lo curioso es que nos estamos dando cuenta que y es igual a 4. ¿Por qué es curioso? Porque el ancho y el largo son iguales. Esto quiere decir que las medidas de un rectángulo para que su área sea de 16 centímetros cuadrados son 4 y 4, y este es el rectángulo que tiene el menor perímetro de todos los posibles. Vamos a ver, porque el ejercicio también pide determine el perímetro. Entonces, el perímetro en una figura como esta, sabiendo que esto mide 4 y que esto mide 4, pues simplemente podemos hacerlo multiplicando 4 por el lado. Entonces el perímetro sería 4 por 4 y por lo tanto el perímetro es 16 centímetros. Y con esto ya estaría respondiendo al problema que habíamos planteado.